al 14. La muerte es universal. La muerte es universal. Es algo que todos tenemos seguro. No importa que seas pobre, no importa que seas rico, no importa que seas creyente, no creyente, la muerte es segura para todos. Eso es igual que el tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo. Nadie tiene. Ni el rico tiene un poquito más, ni el rico tiene un poquito menos. Ni el pobre tiene más, ni el creyente tiene menos. Todos tenemos el mismo tiempo. Así que aprovechemos bien el tiempo. Ese es el título del mensaje. La muerte universal. La muerte universal. Romanos 5, 12 al 14. Por medio de Adán llegó la muerte. La vida llega por medio de Jesucristo. La vida llega por medio de Jesucristo. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice la palabra del Señor. Para los que nos ven por las redes sociales, leemos de la Biblia, de la versión de la Biblia Reina Valera del 1960. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que ha de venir. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de proclamar el Evangelio. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos como iglesia aquí entre los hermanos, Señor. Ahora te pedimos, Dios, que seas tú obrando en nuestras mentes y nuestros corazones. Que nosotros podamos concentrarnos en tu palabra, en la predicación, en lo que tú quieres decir a través de tu palabra, Señor, para poderlo poner en práctica en nuestras vidas, Dios. Derrumba las murallas, Señor. Destapa nuestros oídos, Señor. Trae concentración a nuestras vidas a esta palabra tan importante que vamos a escuchar hoy, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros y con cada uno de aquellos que pueda ver esta predicación después, más adelante, a través de las redes sociales, o aquellos los que están conectados actualmente a través de las redes, Señor. Sé tú obrando en sus corazones, sé tú obrando en sus mentes, sé tú derrubando murallas como lo hiciste en Jericó, Señor. Así que en esta hora nos ponemos en tus manos. Reconocemos que no tenemos, Señor, ni el talento ni la virtud para predicar, que solo lo hacemos a través de tu Espíritu Santo, que nos da el entendimiento, Señor, nos da la valentía y el poder para predicar tu palabra, Dios. Sé tú con esta palabra obrando en cada uno de aquellos que la necesitan y en este predicador también, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Le dije que el título del mensaje, la muerte universal. Le dije que por medio de Adán llegó la muerte, pero la vida llega por medio de Jesucristo. Muchas personas consideran Romanos 5, los versículos del 12 al 21, como el pasaje más difícil en esta carta. Con la primera lectura parece complejo y enigmático, y en cierto sentido lo es, pero por otro lado, las verdades mismas son tan prodigiosamente sencillas y claras cuando se aceptan con fe humilde de corazón.
cuando nosotros podemos entender que esta palabra fue lo que Dios inspiró, que es Dios mismo hablándonos a cada uno de nosotros de cuánto nosotros necesitamos conocer de Él para poder adorarlo y alabarlo y servirle de la manera que Él quiere. Yo no puedo venir a adorar a Dios como yo creo, porque yo no estoy adorando un Dios que yo me puedo inventar. Yo estoy adorando un Dios que ya me dijo cómo es Él, que me lo dejó por escrito, que usó más de 40 hombres en un periodo de tiempo de 400 años para hablar del mismo tema, que no se contradicen, sino que en todo lo contrario se unen para llevar un tema de redención en su Hijo y para traer vida a todos los que estábamos muertos en delitos y pecados. Yo no sé cómo era su vida antes de venir al Señor, pero la Biblia dice que usted estaba muertos en delitos y pecados. No lo digo yo, lo dice Dios. Que a usted no le interesaba a Dios y que por eso usted vivía de espaldas a Dios. Pero un día Dios tocó su corazón, abrió sus oídos y permitió que usted resucitara espiritualmente. Y por eso hoy está aquí, escuchando su palabra y buscando su camino en los caminos del Señor. Así que, así como es posible aceptar y vivir de acuerdo con la ley de la gravedad sin tener que entenderla por completo, también resulta posible para los creyentes aceptar y vivir conforme a la verdad de Dios sin entender completamente. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en nuestro Creador. Nosotros confiamos que Él es la verdad, que Él es el camino a la vida, que Jesucristo es la reconciliación con el Padre. Es el único mediador que puede traer paz entre Dios y los hombres, porque no la hay. Los versículos 12 y 14 que acabamos de leer sientan las bases para el resto del capítulo, apuntando a la verdad patente de que la muerte es universal para la raza humana. En estos 3 versículos que veremos hoy, Pablo se enfoca en Adán y en el reino de la muerte, que fue engendrado por su pecado. Y en los versículos restantes, que los veremos el domingo que viene, vamos a ver la vida en Jesucristo. Cuando nosotros decimos que Adán es prototipo de Cristo, es porque lo que Adán hizo contaminó a toda la humanidad. Y el sacrificio de Cristo, todo aquel que crea por fe que Cristo murió por él, también trae justificación y reconciliación para cada ser humano. Según que por Adán todos estamos condenados a la muerte, con Cristo todos estamos bendecidos con vida eterna. Pero es una decisión que cada uno debe tomar. ¿Sigo el camino de Adán o me uno al camino de Cristo? El camino de Adán es el amplio, en el que usted puede hacer todo lo que quiere, e inclusive adorar a Dios a su manera. El camino de Cristo es el estrecho, que lo rige su palabra, que es la Biblia la que te va a acomodar en el camino angosto, pero te va a llevar a la puerta del cielo, a la eternidad y a la comunión con Dios. En el camino amplio
Usted puede hacer de todo. Y todo es válido. Y todo es válido. Hoy vamos a ver que entre Adán y Moisés hubo un tiempo sin ley. Y si no había ley, no había pecado. Todo estaba bien. Pero morían. Ahora, la promesa de Dios es para siempre. Es para vida eterna por siempre con Dios. No es para un ratito. No, es que por siempre vamos a vivir eternamente. Porque cuando nosotros morimos, aquellos que somos creyentes, nos vamos directamente a la eternidad. Porque hay dos formas de irnos a la eternidad. Que llegue el día del arrebatamiento, que Cristo venga, o cuando nos morimos. El creyente tiene esas dos vías. Que nosotros, Dios tenga la bondad con nosotros de que Cristo venga antes de nosotros morir. Pero si se diera el caso que muriera, Pablo dice que es ganancia. Porque me voy a morar a la eternidad con Dios. Para el que muere sin Cristo, hay lloro y crujir de dientes. Para el que muere sin Cristo. Porque va a la condenación. Así que el pecado afecta a toda la creación. Mire cómo dice Romanos aquí mismo en el 8. Romanos 8, del versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime aún está con dolores de parto hasta ahora. Así que la creación también fue condenada en la desobediencia de Adán. Así que aquella desobediencia nosotros no la podemos tomar en poco. ¿Usted sabe por qué? Porque aquella desobediencia lo condenó a usted a la muerte. Condenó a todos los seres humanos a la muerte. ¿Por qué? Porque todos los hombres, sin importar su riqueza, posición social o logro, están sujetos a la muerte desde la creación. Toda persona ha muerto, excepto dos hombres. Excepto dos hombres, porque Jesucristo también murió. Pero hay dos hombres que no murieron, se fueron con Dios. No conocieron la muerte. Enoc y Elías. Ahora, si no fuera por el arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, todos los hombres van a seguir muriendo. Todos los hombres van a seguir muriendo. Porque la muerte es segura para todos. Uno puede morir de enfermedad, uno puede morir en un accidente, uno puede morir en un asalto, pero eso no lo despinta a nadie. El creyente, si Cristo viene, no muere. Pero en el vaivén, vamos a morir también. Lo único que tenemos es la certeza, la promesa del Dios que cumple todas sus promesas, que no cambia, que no es como hombre, que no miente, que vamos a la eternidad con Él. ¿Por qué? Porque cobró mi pecado en la cruz. Porque me justificó con la sangre de su Hijo. Porque
porque derramó toda su ira en el Hijo en la cruz. Y ahí cobró la parte mía. Y cobró la suya, si usted lo ha aceptado como su Señor y Salvador. Y esa es una promesa que no cambia nunca. A menos que usted no se aparte de Dios y vuelva atrás a su vida de pecado. Pero si usted continúa ejercitándose y congregándose y buscando de Dios como la Biblia demanda, no a su manera ni a la mía, como la Biblia demanda. Por eso es que todos los días debemos acercarnos a la Escritura, pedirle a Dios que nos dé entendimiento para transformar nuestra mente y nuestros corazones, que muchas veces son endurecidos. Así que en vista de esa realidad de la muerte humana se ve asaltada, la mente humana se ve asaltada por muchas preguntas. ¿Por qué impera la muerte en el mundo? ¿Por qué todos deben morir? Bien sea después de tener una larga vida, o bien sea como un bebé que no ha llegado y otro toma la determinación de quitarle la vida, ¿verdad? Y se pone en concubinato con un doctor que le cobra a usted por quitarle la vida. Pero de todas maneras, hay muchas maneras de morir. Pero al final del día, solo hay dos maneras de morir: sin Cristo y con Cristo. Usted puede morir de lo que sea, pero o muere con Cristo o muere sin Cristo. Porque aunque sea que a usted le quiten la vida, la entrada al cielo no se la puede quitar nadie. Si usted murió con Cristo. Si usted murió sin Cristo, la entrada a la condenación tampoco se la va a quitar nadie. Va a ir directito ahí, a la condenación, al crujir de dientes y al lloro. Así que el objetivo principal de Pablo en este capítulo es mostrar cómo la muerte de un hombre proveyó la salvación para muchos, y para hacer esto el apóstol muestra primero el carácter razonable de esa verdad, dado que el pecado de un hombre produjo la condenación para muchos. O sea, que como nosotros debemos decirle cuando evangelizamos al pecador, Pablo nos está diciendo aquí. Pablo, antes de decir cómo Jesucristo va a salvar la vida del pecador, le enseña al pecador por qué es pecador. Y por eso es que Pablo aquí habla de Adán. Y que la desobediencia de Adán me cubre a mí. Y a lo mejor usted estará pensando, pero yo ni estaba allí ni tuve nada que ver. ¿Verdad? Usted puede pensar eso. Pero la analogía de Pablo entre Adán y Cristo sirve para aclarar varias verdades acerca del plan de redención de Dios, pero de ningún modo aclara todos los aspectos de esa maravillosa provisión. No es que las verdades de Dios sean inexplicables, sino que las explicaciones de muchas de ellas están más allá de la comprensión mía como ser humano. Entonces, nuestra responsabilidad consiste en aceptar con fe tanto lo que es claro como lo que no resulta obvio, lo que es comprensible para nosotros y lo que sigue siendo un misterio. Nosotros por fe, en humildad,
lo aceptamos. No lo entiendo, pero creo que como Dios lo dice, es verdad. Y así es. Y debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados. Debido a la obediencia de Cristo, muchos son perdonados. ¿Usted vio la diferencia? ¿Usted vio la diferencia? Debido al pecado de Adán, todos los hombres están condenados. Pero debido a la obediencia de Cristo, muchos son perdonados. No son todos, iglesia, son muchos los perdonados. ¿Por qué? Porque no cubre a todos. La salvación no es ofrecida a todos, pero no todos la aceptan. No todos aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso la muerte de Cristo no cubre a todos, cubre a muchos. Ahora, el pecado de Adán nos cubre a todos, nos condena a todos. Así que vamos a dividir esto en 4 elementos, como lo dice Pablo. El pecado entró al mundo por medio de un hombre. Versículo 12, la primera parte. 2. La muerte entró al mundo por medio del pecado. Versículo 12, la segunda parte. 3. La muerte se propagó a todos los hombres porque todos pecaron. El final del versículo 12. Y la historia comprueba que la muerte reina sobre todos los hombres. Versículos 13 y 14. Así que el pecado entró al mundo por un hombre. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, mire, vaya conmigo Génesis 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un solo mandato. No eran muchos mandatos. No había que negarse a muchas cosas. Solamente uno. Porque es lo que el Dios de la Biblia demanda de cada uno de nosotros. Obediencia. Dios no demanda sacrificio. Dios demanda obediencia. Que obedezcamos su palabra. Y eso fue lo que hizo con Adán. De todo podía comer. Era cosa de obedecer. De poder entender que el fruto de ese árbol no le convendría. Pero ¿qué pasa cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en el mundo? Llega la serpiente a decirte lo contrario de lo que te dice Dios. Llegan los gobiernos a decirte que el aborto es bueno. Llegan los gobiernos a querer instruir tus hijos de que pueden aprender del sexo a los 5, a los 6 años. Y las maestras de las escuelas cogen los nenes y los visten de nena. Y las nenas los visten de nene. Y todo está bien. Pero la palabra de Dios dice que no.
doblegarnos. ¿Obedezco a Dios y me rindo por completo a Dios? ¿O me rindo a las cosas del mundo? Que yo sé que no me dan nada. Que yo sé que no me dan nada porque de ahí salí yo. Y el que me conoce puede dar testimonio de lo que era a lo que soy. Y no de lo que yo soy, de lo que Dios me ha convertido. Porque esto no es por mi poder. Esto es por creerle a Dios. Esto es por confiar en su palabra. Esto es por someterme a Él y decirle al mundo que no. Y empezar a buscarlo como Él demanda, en espíritu y en verdad. Que le creo a Él no por ratito y mucho menos por bendición. No, porque es Dios, porque es mi creador, porque es que un día hizo los cielos, hizo la tierra, hizo la luz. Creo a Él. Y lo puso en la mejor condición que podía haber. Pero ciertamente morirás. El pecado entró en su vida y generó un cambio sustancial en su naturaleza. ¿Cuál fue ese cambio? De una vida de inocencia a una vida de pecado. De tener una relación íntima con Dios, que Dios se paseaba en el huerto al mediodía, de poder hablar con Dios, a cuando sentía los pasos de Dios y el llamado de Dios, salir corriendo a esconderse. A eso es lo que te invita el mundo, a que te escondas de Dios. Por eso es que todo lo transversa. Dios le dijo a Adán: verdaderamente morirás. El enemigo le dijo a Eva: no morirá. El mentiroso por excelencia, el que desde el principio habla mentira, le dice a Eva: no morirá. Y le pone excusa. No, lo que pasa es que Dios sabe que te va a volver tan inteligente como Él. Como en estos tiempos, te dicen de los altares: no, lo que pasa es que tú vas a tener poder de Dios y entonces tú vas a hacer milagros. Jamás el hombre será como Dios. Dios es único y perfecto. Nosotros somos una imagen de Él y muchas veces bien distorsionada. ¿Sabe por qué? Porque no nos regimos por su palabra, porque no nos regimos por su consejo, porque hacemos como Adán. Escuchamos al mundo y las propuestas del mundo, creyendo que vamos a ser como Dios. Pero ya Dios te dijo en tu palabra que cuando le creas a Satanás vas a morir. Y como no mueres en Dios, vas a ir a incurrir al sufrimiento y al dolor de la condenación. Es una decisión de usted. ¿De a quién usted le cree? Si usted le cree al mundo que está patas arriba, que no se pueden poner de acuerdo, que ya está Rusia peleando con Ucrania, ya se están acomodando los barquitos allá por China y Taiwán, ahí va a entrar el superhéroe de los Estados Unidos y veremos qué pasa. Así que es hora de empezar a orar. Es hora de empezar a orar por nuestros líderes, por nuestros gobiernos, por nuestros países, porque sabemos que todo eso
nos va a tocar. Como aquí, que la muerte de Adán nos tocó a nosotros. Así que Adán representa a toda la raza humana que descendió de él, sin importar la cantidad de grupos en que esté diluido este planeta Tierra. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la humanidad pecó. Y puesto que su primer pecado transformó su naturaleza interna, esa naturaleza interna y pervertida también fue transmitida a todos nosotros. Por eso es que a los niños tú no les enseñas a mentir. Ya nacen con esa perversión. Ya nacen egoístas. Desde pequeñitos mienten. Por eso es que usted tiene que enseñarle la palabra de Dios. Tiene que entrenarlo en las cosas de Dios. Porque si no, el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y buscando a quien instruir. Y ahí va a coger tus hijos. Así que no los dejes porque ellos van estudiando y van a ir a la universidad. Sí, eso está muy bien. Estudien una carrera, sí, está muy bien. Pero incúlquele los valores de Dios primero. Prepárelo para cuando vaya allí. Porque es aún los preparados, cuando van a la academia, cuando van a las universidades, los ataca el enemigo. Y los afloja. ¿Por qué? Porque sus raíces no estaban en tierra firme, estaban sobre piedra. Y esa es la parábola que Jesucristo le cuenta. ¿Verdad? En un momento dado, en un momento de la emoción, pero cuando llegó el momento de la prueba, ¿qué pasó? El sol candente, no tenían raíces, se secaron y se desmoraron y casaron, se quedaron atrás, volvieron atrás. Y eso nosotros tenemos que evitarlo, porque son nuestros hijos, son los que más usted ama. Pero yo lo invito a que ame más a Dios, porque cuando usted ama más a Dios, entonces usted va a saber amar a los demás. Porque nadie puede estar por encima de Dios. Ese es el mandamiento supremo, amar a Dios sobre todas las cosas. Todos los demás diosesitos pequeños que hacemos va en contra de la palabra de Dios. Y es porque usted no ama a Dios. Porque cuando usted ama a Dios de verdad, usted no lo niega en ningún lado. Siempre va a ser su primera opción. Y no de boca, de cuerpo, alma y corazón. Esa es la gran diferencia. Así que, en lugar de evolucionar como insisten los humanistas, el hombre ha manifestado un movimiento retrógrada en el cual se degenera con una pecaminosidad cada vez peor. ¿O es que usted ve en el mundo que está mejorando? Va de mal en peor. Ahora pecar está de moda. Ahora pecar está de moda. Yo me acuerdo cuando yo estaba en los 9, 10 años, las personas se escondían para usar droga. Estoy hablando para los 70, mediados de los 70, principios de los 80. Ahora no. Ahora las personas quieren usar droga al frente de todo el mundo, en las plazas públicas, hacen conciertos de esto y tú los ves usando droga como si fuera legal. ¿Por qué? Porque el mundo se va degenerando. No es como dice, si el mundo evolucionara y evolucionara para bien, está bien, pero nosotros sabemos que no. Nosotros sabemos que no. Que
que no está evolucionando para bien. Cada vez hay más maldad en el mundo. Cada vez hay más abuso. Y los judíos de la antigüedad entendían bien el concepto de identidad colectiva. Ellos también veían a todos los demás razas de igual forma. ¿Cuál es la identidad colectiva? Que usted y yo pertenecemos a un grupo y lo que usted hace, yo soy culpable. ¿Cómo nosotros podemos saber que los judíos entendían eso? Por su historia. Por eso es que usted ve a Abraham en una conversación con Dios por Sodoma y Gomorra. Abraham empezó como en cuánto, como en 100 hombres, después 50, después 30, después 20, después Dios. Pues si hay uno. Porque así es Dios. Si hay uno, hay misericordia. Así es Dios. Esa no es la historia de Moisés, de Noé, perdón. ¿A quién vio? ¿Qué vio Dios en Moisés, en Noé? Nada. Noé vio gracia a los ojos de Dios. Era diferente. Ahora se fija algo en Noé. Instruyó a sus hijos. Aprenda eso de Noé. Instruyó a sus hijos. Instruyó a sus hijos. Se salvaron con papá. Se salvaron. Los hijos de Noé se salvaron. Si no, iban a morir en el diluvio también. Por eso es que la Biblia me da el entendimiento cuando yo vengo a ella y la leo con entendimiento. Que yo le pido a Dios que me hable a través de su Espíritu Santo para yo poder entender la historia que la Biblia me habla. Pero como los judíos entendían eso, de que si uno hacía lo malo, los demás eran cubiertos por ese mismo pecado. Eso es lo que nos incluye a nosotros en el pecado de Adán. Y les voy a dar un ejemplo. Vamos a Josué 7. Josué 7, del 1 al 26. Mire esto. Voy a leer una parte y vamos a terminar. Pero porque son 26 versículos. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió. ¿Contra él nada más? No, contra los hijos de Israel. Contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Esa es la confianza del hombre, siempre confiando en ellos. Porque como le pasó a David, David vino y censó al pueblo. Mi ejército. Pero se le había olvidado que no era su ejército, era la mano de Jehová cubriéndolo. Usted nunca se olvide que lo que usted es o lo que usted tiene es porque la mano de Jehová lo está cubriendo. No se crea que usted es bien inteligente, no se crea que usted es diferente, no se crea que usted es mejor que los demás. No, es que la mano de Jehová lo está cubriendo. La misericordia y la paciencia de Jehová está sobre usted.
Porque si no fuera así, no sabríamos dónde estamos. Entonces Josué rompió su vestido. ¿Por qué rompió su vestido? ¿Por qué? Porque los hijos de Jai hicieron correr al ejército de Israel. Tuvieron que salir corriendo. ¿Por qué? Porque no tenían la bendición de Dios. Y entonces Josué tiene que rasgar su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y mire las palabras de Josué. ¡Ay, Señor Jehová! El ay es que él ya sabía que había algo que estaba mal. El ay es de condenación. ¡Ay, Señor Jehová! ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¡Ay, Señor! ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Mira lo que Jehová le contesta a Josué. Levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, ¿no confías en mí? ¿Me reclamas a mí? ¿No has mirado para tu pueblo? ¿Vienes directamente donde mí a reclamar que es mi culpa? Entonces dice el 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Así que le da unas órdenes a Josué. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. ¿Quién es anatema? Aquel que le vuelve la espalda a Dios, aquel que después de estar en los caminos del Señor vuelve atrás. ¿Por qué? Porque como los hijos de Israel confían en sus fuerzas, pero yo no confío en mi fuerza. Yo siempre confiaré en Jehová. Por eso usted puede ver a este hombre que le reclamaba a Dios por la derrota del ejército, más adelante decirle al pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él entendió que Jehová no falla. Jehová no falta a sus promesas. Nosotros somos los que faltamos a las promesas de Dios, como pasó aquí con Acán. Entonces, viene y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Pero esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a nadie, ni estarán con vosotros, si no destruyeres al anatema de medio de nosotros. Levántate, santifica al pueblo, di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de ustedes. Y Josué dice el 16: pues levantándose mañana hizo acercar al pueblo de Israel por su tribu, y fue tomada la tribu. Y haciendo acerca de la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acerca de la familia de los de Sera por los varones, fue tomada Sarti. Hizo acerca de su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sarti, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Usted da gloria a Jehová, usted da alabanza a Jehová cuando usted va delante de Jehová y declara su pecado. Cuando usted lo esconde, es para su maldición. Pero cuando usted entiende que usted ha pecado
y usted va delante de Jehová y confiesa su pecado, es para bendición. Pero en este caso, ¿qué le pasó acá? Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ellos, todo como él había dicho. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo. Y Dios lo iba a destruir. Dios ya lo había condenado. Se había condenado él mismo porque él fue desobediente a la palabra de Dios. Fue lujurioso, fue vanidoso. Primero vio el manto y qué manto bonito. Después vio, mire, el paquetón de oro, el bloque de oro, y dijo, aquí hay dinero. Lo mismo que usted hace hoy en día, lo mismo que los hombres van corriendo hoy en día, de la moda de la vestimenta y de mucho dinerito para tener muchas cositas que nada nos llevamos. Bástese con tener lo necesario, hermano. Bástese con tener lo necesario. Y empiece a despojarse de lo que tiene de más. Usted va a ser más bendecido el que da que el que recolecta para guardar. Al final del día, posiblemente no tenga tiempo ni para disfrutar lo mucho que ha hecho. Ni tampoco ha compartido con nadie. Así que mire cómo termina la historia. Dice, ¿por qué nos ha salvado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Pero entonces, y tomándolo en medio de la tienda lo trajeron, ¿verdad? Y el dinero y el manto. Pero ¿qué pasó con él? Se fue todo el mundo, toda la familia. Se llevó la acción de él, se llevó enredado a sus hijos, a sus hijas, que a lo mejor no tuvieron nada que ver. ¿Qué le quiero hacer ver a usted? Que así mismo es el pecado de Adán con nosotros. Porque Adán es el padre de la humanidad. Es la primera creación. Y de ahí salimos todos. No importa que usted sea blanquito, que yo sea trigueñito, que yo sea de un lado de acá. No importa de dónde usted sea. Todos salieron de Adán. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que, ya cuando Adán pecó en el huerto del Edén, pecó no solamente como un hombre, sino como hombre. Así que cuando él y su esposa, quien eran una sola carne, según Génesis 2:24, pecaron contra Dios, todos sus descendientes, esto es, la raza humana entera, estaba participando de ese pecado y la separación de Dios y sujeción a la muerte que trajo como consecuencia. Por eso es que todos nosotros estamos sujetados a la muerte. Y si usted va a 1 Corintios 15:22, mire cómo Pablo, 1 Corintios 15:22, mire cómo Pablo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, que nuestra alternativa como ser humano es Cristo. No hay nadie más. Es Cristo. Esa es nuestra alternativa. Cristo. Buscar a Cristo de todo corazón. Así que, como dice en segunda parte, la muerte entró al mundo por el pecado y por el pecado la muerte. Versículo 5, la segunda parte del versículo 5.
El segundo elemento en el argumento de Pablo es aquí debido a que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, así también la muerte. La consecuencia del pecado entra al mundo por el pecado de ese solo hombre. Dios no creó a Adán como un ser mortal, es decir, sujeto a la muerte. Dios no creó a Adán sujeto a la muerte, no. Dios, él advirtió de manera explícita a Adán que su desobediencia al comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, sí, le sujetaría a la muerte. Por eso es cuando usted ve Génesis 2:17, es entonces que usted ve esas palabras. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, cierta muerte morirás. Adán no murió en el acto. No era que él se iba a envenenar con la manzana o con el fruto de prohibido, no. Era que iba a morir. Más adelante. Porque muchos años duró Adán. Pero que murió en el acto. La relación espiritual con Dios. Porque fue separado de Dios. Lo sacó del Edén. Ya no había esa comunicación con Dios. Ya no era parte de la preocupación de Dios. Estaba fuera del Edén. Y Dios protegió la entrada del Edén con un ángel, con una espada, para que no pudieran volver atrás. Entonces, Dios no creó a Adán como ser mortal, es decir, sujeto a la muerte, pero Él advirtió de manera explícita a Adán que su desobediencia al comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, sí le sujetaría a la muerte. Contrario a la mentira de Satanás. Mira entonces cómo Satanás en el 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Engañó, engatusó. ¿Por qué? Porque era más astuta. La serpiente era más astuta. Ya estaba. Ese fue ciertamente el destino que Adán tuvo que afrontar y padecer por su desobediencia, aún antes que existiera el pecado humano. Dios había establecido que su paga habría de ser la muerte. Usted lo puede leer en Romanos 6:23. Pero yo quiero verlo en Ezequiel 18:4. Voy a leerlo desde 1. El alma que pecare morirá. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Qué va a pasar? El alma que pecare, esa morirá. Esa morirá. Y como ya usted nació con el pecado de Adán, pues entonces usted se tiene que reconciliar con Dios. Porque nadie nace sin pecado. Por eso es que nosotros, los niños, se los presentamos a Dios, es lo primero que hago. ¿Por qué? Porque después, cuando ellos sean grandes, van al bautismo
y reniegan a su pecado y confesan públicamente que han negado su vida de pecado y que ahora nacen a una vida de justicia, de paz y vida eterna. Pero todos los niños nacen así, porque todos nacimos así. Así que la muerte es el fruto inevitable del veneno que entró al corazón de Adán y al corazón de todos y cada uno de sus descendientes. Una persona no se convierte en mentirosa al decir una mentira. Dice una mentira porque su corazón ya está lleno de engaño. Mire cómo lo dice Mateo 15:19. En las palabras del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Lo voy a leer desde el 15 para ponerlo en el contexto. Respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. De muchas cosas tiene su corazón, aunque parece que es pequeño, ¿verdad? Dicen los doctores que como el puño de tu mano será tu corazón. Y todas esas cosas que hay ahí dentro de ese corazón malvado, todo eso está ahí. Ahora, ¿está en usted dejarlo salir o enterrarlo en darle muerte a todas esas cosas? Esa muerte va a venir cuando usted entiende el conocimiento de Dios, cuando usted tiene temor de Dios. Entonces usted no sale a correr. ¿Por qué usted cree que el mundo no quiere saber de Dios? Porque no quieren dejar las cosas malas. Porque esta palabra lo juzga. No lo juzgo yo desde el altar. No. Lo juzga Dios a través de su palabra. Porque yo lo que hago es hablar lo que Dios dice. Yo no estoy juzgando a nadie. Porque no soy quien para juzgar. Dios me ha levantado para predicar su palabra. Para hablar su palabra. El que tiene problemas con lo que yo digo desde el altar, tiene problemas con Dios. Porque yo no me paro aquí a hablar si la Biblia no lo dice. Yo no me paro aquí a hablar si la Biblia no me dice. Porque yo he entendido bien que la Biblia dice que si yo le añado o le quito, soy anatema. Y como anatema voy a ser condenado. No salvado, voy a ser condenado. Así que por eso no le quito ni le pongo. Así que el pecado trae varias clases de muerte a los hombres. La muerte es separación. La primera muerte de Adán fue su separación espiritual de Dios, la cual Adán experimentó inmediatamente después de su desobediencia. Mire cómo Efesios 2:12 nos dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Y de qué habla esa porción de la Escritura? De la reconciliación por medio de la cruz. No habla de cualquier cosa. No, es que te está invitando a reconciliarte por medio de la cruz. Porque el hombre nunca llama bueno, la Biblia nunca llama bueno al hombre. Nunca. Nosotros mismos somos los que nos llamamos buenos.
Por eso cada vez que muere un impío y usted va a la despedida, ¡ay, qué mucha maravilla hablan de él! ¡Ay, qué bueno era! ¡Ay, eso es un santo! ¡Ay, sí, tremenda persona! ¡Qué bueno era hablar con él! Pero te dio una vida de pecado y nosotros sabemos que va para el infierno. Pero a ninguno, en una despedida ninguno lo manda al infierno, todos van para el cielo. Si no, busquen sus redes sociales. Mataron a uno a tiro porque era un cáncer y ahora tiene un angelito en el cielo. ¿Dónde cabe eso? En nuestras mentes confusas por el enemigo. No cabe eso en ningún lado, pero así son. Así es nuestra visión en el mundo. Todos somos buenos, todos vamos para el cielo. La Biblia nos dice eso. Y nosotros tenemos que creerle a la Biblia, no a lo que dice el mundo. Mira el mismo en Efesios 4:18, ¿qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón. Porque la dureza de tu corazón no te deja unirte a Dios, no te deja unirte a la familia de Dios, no te deja unirte a la iglesia, no te deja congregarte y sigues inventando pajaritos y musarañas en tus cabezas creyendo que vas para el cielo. Pero no es así. No es así. Así que los no regenerados están vivos para el mundo, pero están muertos para Dios y para las cosas de Dios. Una segunda clase de muerte que el pecado trae consigo es la física, aquella separación definitiva de nuestros semejantes. Ahora hay una tercera clase de muerte que trae el pecado, que ahí es que nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro entendimiento para no caer en esa. Una tercera clase de muerte que trae el pecado es la eterna, una extensión infinitamente mayor que la primera. Porque si usted cae en esa muerte, porque usted en la primera, que usted está separado espiritualmente de Dios, usted tiene oportunidad de volver a Dios, de reconciliarse con Dios a través del Hijo por medio de la cruz. Pero si usted muere sin haber hecho eso, sin haberse reconciliado con Dios, entonces usted tiene esta muerte, la tercera, la muerte eterna. Mire cómo dice Apocalipsis 21:8. Mira quiénes van a tener la muerte eterna. Pero antes de ver quién va a tener la muerte eterna, mire que va a tener los creyentes en el 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahora, pero los cobardes, aquellos que no vienen a los caminos del Señor, pues ellos dicen que son los más bravos, los cheches de la película. La Biblia dice que son los cobardes. E incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque usted va a tener una primera muerte, que es la física, y esa no lo despinta a nadie, a menos que Jesucristo venga y usted se vaya con Cristo. Pero esa muerte segunda, ahí sí que no quiero ir yo. Quiero seguir gozando con Cristo.
aunque tenga enfermedad, aunque tenga necesidad, yo prefiero estar en Cristo y no fuera de Él. Así que los creyentes no deben temer ninguna clase de muerte. Ellos han sido salvados de manera permanente por Cristo de la muerte espiritual y eterna. Y su muerte física o el arrebatamiento le dará entrada a su presencia divina. Para los creyentes, Cristo ha quitado por completo el temor de la muerte. ¿Y usted escucha eso y no dice amén? Pues lo voy a llevar. Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para recorrer a los que son tentados. Todo eso usted lo adquiere cuando viene a Cristo. Usted adquiere seguridad, usted adquiere entendimiento para vivir su vida. No le digo que va a vivir libre de enfermedad, no le digo que va a vivir económicamente próspero, no, pero salvación segura sí. Salvación segura. Y hay un tiempo que entonces no va a haber enfermedad, no va a haber necesidad, porque usted va a depender del Dios eterno y la comunión con Él. Y nos vamos a ver cara a cara con Cristo. Y lo que usted hoy no entiende, lo entenderá ese día. Porque Cristo mismo se lo va a explicar a usted. Así que la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice la tercera parte del versículo 5 de Romanos 12. Ningún ser humano ha escapado jamás de la muerte. Enoc y Elías, quienes escaparon de la muerte física y eterna, de todas maneras, estaban muertos espiritualmente antes de que depositaran su confianza en el Señor. Hasta Jesús murió cuando tomó nuestros pecados de forma sustituta. Y cuando Él tomó nuestros pecados sobre sí, también recibió el castigo pleno debido al pecado. El que le tocaba a mí y le tocaba a usted. Lo recibió Cristo. Por eso es que la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que los hombres han aprendido a identificar ciertas características físicas y mentales en los genes humanos. Pero nunca descubriremos una manera de identificar la depravación humana que ha sido transmitida de generación a generación a lo largo de la historia humana. Sabemos acerca de ese legado y cómo eso ha pasado, porque la Biblia nos lo dice. Pero el ser humano no va a entender eso. Pero la Biblia nos lo dice. Que de generación en generación ha pasado el degenere que hoy tenemos. Porque no estamos muy lejos de lo que era Sodoma y Gomorra. No estamos muy lejos de lo que era el tiempo de Noé. Hoy, si usted mira a su alrededor y mira concienzudamente, usted sabe cómo está el mundo. Usted sabe cómo está el mundo. Usted se lo que hay en las redes sociales y usted sabrá lo que hay en el mundo, qué es lo que ofrece el mundo, que es el degenere total. Búsquese cómo está el cine y cuáles son las películas más taquilleras.
todo lo que va en contra de la palabra de Dios. Los otros días hicieron la fiesta esa de Mardi Gras en Brasil. ¿Y qué escogieron hacer? Ridiculizar a Cristo. Ridiculizar a Cristo. Ridiculizar al que los puede salvar. Ridiculizar al que los puede reconciliar con Dios. Así que cuando a los países le va mal, tenemos que investigar qué está pasando. Porque posiblemente le estamos dando la espalda a Dios. Por eso es que la iglesia tiene que despertar. Este evangelio hay que empezar a comunicarlo. Hay que empezar a trabajar. Hay que salir. Hay que predicar la palabra. Hay que ayudar. Hay que tener compasión con el necesitado. Así que algunos se oponen a la idea de que haya pecado en Adán, arguyendo que no solamente no estuvieron allí cuando sucedió, sino que ni siquiera existían cuando él pecó. No obstante, en ese mismo orden de ideas, nosotros no estuvimos físicamente en la crucifixión, pero por fe sabemos que estamos cubiertos por esa sangre. Sabemos que Dios cobró nuestros pecados en esa cruz. Así que, si yo no creo que el pecado de Adán llegó hasta mí, entonces no tengo salvación. Porque entonces, ¿cómo la salvación de la crucifixión va a llegar? Si es del mismo modo. Si es por un sustituto. ¿Entiende, hermano? Es hora de creerle a la palabra de Dios. No a los científicos, no a los gobiernos, no. Es hora de creerle a la palabra de Dios. Es hora de ponernos de acuerdo, en comunión, y alinearlos en el camino estrecho. Los tiempos son malos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así que, si no fuera cierto el principio de que todos pecaron en Adán, sería imposible afirmar que todos pueden ser hechos justos en Cristo. Esa es la verdad explícita que vamos a ver el domingo que viene, de los versículos 15 al 19, y es también lo que en 1 Corintios 15, 22 nos dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dios creó al hombre como un ser capaz de procrearse cuando Adán cayó, trayendo así condenación para sí mismo y la condenación para todos. Dios en su misericordia proveyó un camino de salvación, a fin de que quienes habrían de experimentar su gracia tuvieran entonces motivos para alabarle. Porque cuando nosotros sabemos lo que Dios ha hecho a través de su Hijo en la cruz para salvarnos, yo creo que lo menos que debemos decir es gracias. Gracias, Señor. Gracias porque hoy me has salvado. Gracias porque hoy yo he podido entender un poquito de tu mensaje. Gracias porque te preocupas por mí. Gracias porque has cuidado los míos, aun cuando yo estoy en la distancia. Gracias, Señor, porque no has tomado en cuenta mi pecado. Gracias. Es momento de júbilo, es momento de alabar a Dios cuando usted reconoce que ha sido salvado, que el Espíritu Santo está trabajando en su corazón y en su mente, y lo que antes le agradaba y le apetecía,
ya no tanto. Ya a usted no le interesa. Pero eso es algo que solo lo hace Dios, y lo hace a través del conocimiento de su palabra, porque lo hace a través de la fe y de su Espíritu Santo. Y no hay otro modo de que nosotros crezcamos en fe si no es escuchando la palabra de Dios. Pues el oír su palabra, iglesia. No es escuchar nada más, es escuchar su palabra, es meditar en ella y reconocer y confesar nuestros pecados ante Dios, porque eso alaba y da gloria a Dios. Lo vimos hoy en Josué, cuando llamó a Can y le dice: dale gloria al Señor de los cielos, confiesa tu pecado, porque tu pecado ha llevado a este pueblo a la ruina, a correr despavorido huyéndole al enemigo. Tu pecado lleva a tu familia a la ruina, y en un momento empiezan a correr de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no le estamos dando ejemplo, porque no le estamos dando el primado a Dios, porque no caminamos como la palabra de Dios exige. Pero posiblemente pensamos que aún así voy a llegar. No, hermano. Hay que reconocer nuestro pecado delante de Dios, y hay que cambiar. Hay que buscar la forma de darle el tiempo que Dios merece, darle el primado en nuestras vidas, y todo lo demás será añadido. Las promesas de Dios no fallan. Dice: busca la justicia, y entonces el reino de los cielos es su justicia, y lo demás yo te lo voy a añadir, para que tú sigas adorándome, alabándome, glorificando mi santo nombre con tu caminar, y que tú tengas la fuerza de tu frente en alto para pararte de frente a aquellos que te van a juzgar, porque no conocen lo que Cristo está haciendo en ti. Amén, iglesia. Amén. Yo quiero terminar con Jeremías 32, los versículos del 40 al 42. Y dice así la palabra del Señor: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hago. Amén. Llévese ese versículo, medita en ello, y nos vemos el domingo que viene para ver la parte más bonita de Cristo a través de las Escrituras. Amén. Vamos a orar para despedirnos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias y estamos llenos de gozo, Señor, de entusiasmo, Señor, de que queremos que esta verdad se cumpla en cada uno de nosotros y nuestros familiares, Señor, y nuestros vecinos, y cada uno de aquellos, Señor, que tú has llamado para que se una a tu familia, Dios. Te doy gracias, Señor, porque has hablado a mi vida, Señor. Te doy gracias porque en medio de la tormenta tú traes paz, tú calmas las aguas y tú me das dirección para caminar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada uno de aquellos que puedan ver este mensaje a través de las redes sociales más adelante, Dios. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a darte gloria
a través de la confesión de su pecado, Señor. Que tu Espíritu Santo los redarguya y los lleve a caer de rodillas, postrados ante tus pies, Señor, para pedirte perdón, reconociendo que te han defraudado, que han pecado, que han engañado, que han cometido cada una de esas barbaridades que a ti no te agradan, Señor. Pero también, Dios, obra en los gobiernos, Señor. Todas estas guerras que ya están empezando, que están ejerciéndose y que van a empezar, Señor, se llevan muchos inocentes, Señor. Sé tú, Dios, con nosotros, Señor. Sabemos que no hemos hecho mucho para que nos bendigas, Señor, pero te pedimos perdón, Señor, en esta hora, Dios. Y queremos que nos despidas de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. No hagas como le hiciste a Adán, que lo sacaste del jardín, Dios. Todo lo contrario, Dios, te pedimos que nos permitas entrar al jardín, que nos permita a tener intimidad contigo cada día. Que en esta semana que acaba de comenzar hoy, que la hemos empezado aquí delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que seas tú con cada uno de nosotros el resto de la semana. Y que nuestra relación contigo sea más sincera cada día, Dios. Y que nuestro caminar hable de eso, Dios. Así que despídenos de este lugar y tráenos el jueves a estudiar tu palabra. En el nombre de tu amado, te lo pedimos. Amén y amén.